En el inicio. ¿Desde siempre fueron dos guitarras? Hola, hola, ¿cómo están? Han habido hartos anuncios. Una de ellas ha sido la noticia de que Alissa White-Glass, que fue por un tiempo vocalista de Arch Enemy, dejó la banda y sacó su propia música como solista con esta alineación que se llama Blue Medusa. Y la verdad es que no he escuchado la canción, me ha parecido mucho, entonces no quiero... Dije, ¿por qué no reacciono a ella? Ya que a mí me gusta mucho la etapa de Arch Enemy con Angela. Alissa no lo hizo mal durante su era, pero para mí nunca destacó más que Angela. Pero sí me interesa conocer en qué está, qué camino va a tomar ahora, considerando que es una mujer súper talentosa y nada, quiero conocer el nuevo proyecto donde son 3 mujeres, las principales, así que vamos a ver de qué se trata. Shakemate. Primera vez, reacción. Blue Medusa, la nueva banda de Alissa White-Glass. Vamos. Lost my voice building a throne. You fought the silence, could not testify.
un momento. ¿No era una guitarrista, una bajista y una vocalista y de repente tengo 2 guitarras y una vocalista? ¿O yo estoy mal? Déjenme revisar. En el inicio, ¿desde siempre fueron 2 guitarras? ¿Y yo vi mal? Siempre fueron 2 guitarras. Ah, no sé por qué pensé, dije, ah, ya, una bajista, una guitarrista, pero no, son 2 guitarristas. Excelente servicio. Vuelvo al minuto 3. Por cierto, la segunda guitarra tiene 12 cuerdas. Excelente. Checkmate. Excelente. Creo que le voy a dar mi cochino like. Sí. Creo que me gusta más Alisa White con Blue Medusa que Alisa White con Arch Enemy. Me gustaría ver las letras. ¿Vemos las letras o no vemos la letra? ¿Vemos la letra o no vemos la letra? Veamos la letra. Sí, porque obviamente con estas voces distorsionadas uno no puede escuchar bien, así que es bueno siempre darle una oportunidad a entender un poco la letra. Uno se lo aprende después de mucho escuchar, especialmente las personas que no hablamos inglés nativamente. Y eso que yo me esfuerzo en tratar de entender. Entonces, dice... I learned my name underneath the spotlights. ¿Ya? Perdí mi voz construyendo un trono. Claramente es una canción que hace alusión a su liberación como creativa, que ya no tiene que controlarse ni tiene como restricciones porque está escogiendo quién es ella. O sea, claro, finalmente lo que dice que ella no es un producto, no es un objeto, finalmente está reclamando su libertad creativa, que igual es importante. De todas maneras creo que me gusta más su música ahora como solista que con Arch Enemy. Y se nota que puede acá tener un poquito más de libertad, un poco más melódico, pero también un poco más pesado en algunos momentos. Ya escuché la canción nueva de Arch Enemy y me encantó, así que no estoy comparando para nada. Siento que está bien que Alisa haya decidido como dar un paso, porque creo que efectivamente su estilo es para otro tipo de música. Y la chica que está hoy día, que es Laurín, creo que tiene un talento enorme para hacerse cargo de Arch Enemy. Obviamente hubiese querido que volviera Ángela, pero no va a ser así. Así que felicito. Me alegro mucho saber que tenemos a Alisa haciendo su música y tenemos ahora a Laurín haciéndose cargo de la voz de Arch Enemy, así que nadie pierde, todos ganamos. Y me pasó al principio que era un poco genérico el sonido hasta que vino la parte de los solos y ahí como que me llamó más la atención la canción. Y nada, el video es como bien básico. Yo sé que algunos lo estaban comparando con Baby Metal, el video que tienen con Poppy, pero en realidad como que yo lo separaría en 2 mundos totalmente apartes. No hay mucho que innovar dentro de la lógica de un juego de peones en un juego de ajedrez, entonces como que obvio que se van a repetir plano y metáfora. Pero no compararía, en realidad cada uno está haciendo lo suyo y acá hay mucho talento en esta banda claramente, así que eso. Hay que esperar qué más saca junto con Blue Medusa, así que nada, pues vamos a tener que seguirles el camino. Se vienen hartas como bandas que están sacando música nueva, así que emocionada.
emocionada. Se viene el disco nuevo de Tarja, que tiene colaboraciones con Danny Field y otros más. Así que estoy muy feliz. Eso. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta canción?